Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes a su canal cultural Tepanclato. Para mí es un grato honor tener aquí como invitado especial que él pues, es más que nada un hermano aquí en este canal y con el Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados de la NEA Aragón, hoy Universidad Tepanclato, maestro José Manuel Lima Castillo. Pero vuelvo a reiterar, es un grato honor y sobre todo este programa que se va a hacer es algo que nos une a él y a mí. Y yo le decía, ¿cómo hacer para que la gente se entere de lo que estamos haciendo y el verdadero sentir de la historia de nuestro mundo prehispánico? Y cómo hacerle para que la gente llegar con más gente y le vaya gustando esto y que no es como lo han dicho. Entonces él, pues con su sapiencia de siempre, me dice, bueno, ¿qué te parece que hablemos? Este programa se va a llamar Formas de entender la cultura ancestral de México. Y le voy a pedir al maestro José Manuel Lima Castillo que se presente para empezar en este momento la entrevista. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor Enrique González, rector de la Universidad Tepanclato y sobre todo hermano y amigo. Pues quiero decir que pues mis antecedentes, pues que soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado de la NEA Aragón y hoy FES Aragón. En mi práctica profesional, pues básicamente me dedico al área administrativa y fiscal y soy integrante de diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, ANEFAC. También estoy dentro de la Comisión Fiscal de Canacintra, dentro del Círculo Fiscal de Abogados Fiscalistas, y estoy también dentro de la mexicanidad. Pertenezco al pueblo mexica y actualmente me encuentro asesorando a nuestro pueblo en el registro ante las autoridades nacionales e internacionales. Entonces estamos en ese trabajo de registro, en donde pues estamos participando conjuntamente, doctor, y también pues soy colaborador en esta universidad, quien me ha distinguido también con el premio de la Universidad de Tepanclato al mérito del postulante. Pues esos son mis antecedentes personales. Esa es su carta para que sepa la gente quién es usted. Y si me permite usted, maestro, voy a leer algo aparte de lo que usted dijo, que vamos a hacer con firmeza y sobre todo que la gente se entere. Mire, podemos el programa entero leerle su currículum, pero no es la idea. Vamos a nada más a sacar algunos extractos de este currículum vitae. Título de la tesis profesional: los recursos contra actos del Tribunal Fiscal de la Federación. Fecha del examen, de su examen, en 1982. Ya tiene algunos años. Pues apenas fue ayer, maestro. Bueno, es miembro nacional de especialistas ANEFAC, ya dijo del Canacintra usted, es economicado de fiscalistas, Comisión de Asuntos Tributarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, Pueblo Mexica, Altepel Mexica, desde luego es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la especialidad en Finanzas Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, es maestro honoris causa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es especialista en consultoría, interpretación, argumentación jurídica, defensa fiscal, defensa de proveedores del sector público y responsabilidades administrativas, derecho indígena.
trayectoria profesional a partir de diciembre del 2014, socio jurídico y representante en Hosman, abogados y contadores, actualmente profesor, investigador y coordinador de la Universidad de Tepoztlán. Y podemos estar diciéndole más y más. En marzo de 2024, coordinador del Diplomado para Especialización en Defensa Fiscal de la Universidad de Tepoztlán. Y pues yo creo que sería, porque si no tendríamos que seguir y no sería conveniente. Claro. ¿Te parece? Sí, bueno, por favor. ya quedamos que este tema, formas de entender la cultura ancestral de México. Y, maestro, a mí me da mucho gusto que hablemos sobre esto, porque el maestro con otros compañeros estamos haciendo un libro vasto, lo van a ver ustedes más adelante, yo creo que en unos 6 meses van a ver ese libro y él también va a aportar algo ahí. La idea es de que este libro vayan muchas personas que hablen sobre este tema, porque tiene que haber todo eso, por favor, ¿sale? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿les parece bien que yo empiezo, maestro, y usted le sigue? Si usted me permite hacerle una pregunta, ¿cómo se interesó en el conocimiento de este tema? Muchas gracias por la pregunta. Pues esto es interesante porque seguramente como muchas de las personas de nuestro auditorio, pues tenemos desde niños pues la educación que nos dan nuestros padres. Y pues nuestros padres nos heredan no nada más situaciones de tipo genético, o sea, no nada más nos dan el color de piel, la forma de la cara, la estatura, no únicamente, sino que también nos heredan aspectos de tipo cultural. Nosotros aprendemos de nuestros padres el lenguaje, o sea, si hablan español, si hablan náhuatl, o sea, el idioma nos dan nuestros padres, nos dan nuestros rasgos culturales. Pues como muchos mexicanos, pues mis padres me orientaron por la religión católica. Yo fui bautizado, hice la primera comunión, fui al catecismo, como muchos de nosotros. Como marcan los cánones, maestro. Como marcan los cánones. Sí. Pues veneré a la Virgen de Guadalupe, o sea, y entonces, ¿cómo me fui enterando de este tema? Pues yo llegué de visita a Tepoztlán, Morelos. Ahí llegué de visita y ahí me di cuenta, pues tuve contacto con personas que hablan náhuatl, tuve contacto con diversas imágenes que representaban, por ejemplo, a Ometoztli, que era una imagen que estaba en la pirámide del Teposteco. Y después, en un centro de cómputo que está ahí cerca, había una información. Antes de que uno prendiera la computadora, había una información donde decía que esa imagen de Ometoztli, que es el señor dos conejos, que era una imagen que estaba en la pirámide, fue derribado por uno de los frailes de la parroquia principal del pueblo. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención, y también me llamó mucho la atención de una ceremonia que hacen ahí tradicionalmente año con año, en donde se bautiza al señor Teposteco, y ahí relatan cómo pues convenció a los señores de Cuernavaca y de otros lugares para que también recibiera el bautismo. Entonces, pues ahí fue donde
donde empecé a ver, empecé a entender que había muchas cosas ocultas de nuestra cultura ancestral atrás de todas esas enseñanzas que recibimos pues de niños. Entonces entendí que había muchas cosas que aprender detrás de todas estas enseñanzas. Pues vi, por ejemplo, que en el antecedente había un juego de pelota que ahora está oculto por el mercado. Vi que había unas ruinas al pie del cerro del Teposteco, pues también destruidas, y pues empecé a entender que había mucho de nuestro conocimiento atrás de todas estas enseñanzas. Entonces, pues es conocimiento que hay que descubrir, estimado Enrique, hay que descubrir para poder tener conocimiento de nuestro origen. Oye, Manuel, una pregunta. Todo eso que dices, el juego de pelota, ¿a poco tantos años han pasado? ¿No lo han recuperado? No está recuperado, e incluso el proceso ha sido de que no hay suficiente atención o interés, y es un proceso de deterioro en lugar de un proceso de recuperación, un proceso de deterioro, y que eso pues lleva al olvido, ¿no? Al olvido de que... Es que yo creo que entonces, ¿de qué sirve que Tepoztlán sea pueblo mágico y tantas cosas y yo veo un pueblo ahí? Digo, nos estamos metiendo en otro rollo, ¿no? Pero no quiero dejarlo pasar. Pero vas a Tepoztlán y está lleno de turistas y extranjeros, y mucho extranjero, pero lo esencial es recuperarlo de nosotros. El juego de pelota, el Tepozcali que ha de haber estado ahí, y recuperarlo. O sea, yo lo dejo nomás ahí. Pues para eso hay que hacer algo, Manuel. Hablar con las autoridades, no puede dejarse eso ahí, pero para que la gente lo entienda. Y qué bueno que le estás diciendo a la gente, para que también hagan algo la gente que nos va a ver, que vean que están ahí, y muchas veces hablan que están haciendo esto desde que yo me acuerdo. Yo nunca he subido al Teposteco, y me da miedo porque nos vaya a aparecer un ovni y me vaya a llevar y me vaya a hacer cosas malas así que mejor me quedo con lo que dicen ahí, que ahí era lleno de ovnis y todo. Pero independientemente de eso, que recuperen lo de nosotros. ¿Cómo es posible que es una cantina ahí Tepoztlán es una cantina de todos los fines de semana, y no pueden hacer algo para recuperar su historia? Sí, es que no nada más son las estructuras arquitectónicas, sino también hay muchas facetas de la cultura ancestral. Por ejemplo, el lenguaje. Uh-huh. O sea, el náhuatl o mexicano, que es idioma náhuatl, idioma mexicano, pues es algo que también debería de ser parte de la enseñanza pública. Pero hay muchos activistas también en Tepoztlán, así como encontramos esta lamentable historia del fraile que destruyó la imagen de Ometostli, que estaba en la pirámide del Teposteco. Hay también otras historias que tratan de recuperar lo ancestral. Por ejemplo, si tú vas al mercado de Tepoztlán, vas a encontrar un negocio de alimentos prehispánicos. Y entonces, ese es un negocio donde hay una resistencia, donde trata de preservar nuestra cultura. Hay también personas que se dedican
a la enseñanza del idioma náhuatl mexicano. Entonces, así como encontramos acciones de ocultar lo ancestral, también hay personas que activamente tratan de conservar y de perpetuar este conocimiento ancestral, Enrique. Son esas dos realidades, es esa lucha. Bueno, pues ahí lo dejamos y pues ojalá que se pueda hacer algo más y que haya difusión de eso. Trata de hablar con los maestros y que se haga por internet, no sé, hacer algo y difundirlo con nosotros, ya que aquí también se da en náhuatl y se da en forma gratuita. Sí, bueno, este es un ejemplo. La universidad es un ejemplo. ¿Cuántas formas hay de entender la historia del México antiguo? Pues hay muchísimas formas de entenderlo, Enrique. Hay muchísimas formas de entenderlo y depende de en dónde estemos situados, porque digamos, hay que ver que primero estuvimos nosotros sometidos a una destrucción cuando, sobre todo en el momento en que llegaron los ibéricos, llegaron los habitantes de la península ibérica, llegaron a nuestro país, y entonces primero hubo un proceso de destrucción, un proceso de ocultamiento de nuestra sabiduría ancestral. Pero si quieres, profundizamos sobre esto después de una pausa, porque estoy viendo que ya se nos está acabando. Sí, ahorita tienes todavía un minutito para que nos vayamos a corte. Si quieres dar una introducción. Sí, cómo no. Realmente hay muchas, porque sobre todo tiene que ver con la religión, porque hay quienes tienen una visión 100% religiosa, en donde consideran pues que hay un Dios único, que explica todo, y que los frailes que reescribieron nuestra historia pues toman al 100% esa redacción como verdadera. Hay quienes cuestionan algo de eso que dejaron escrito, y hay quienes piensan como yo pienso, que tenemos que desprogramarnos de todo lo aprendido, de todo lo que nos han enseñado. Tenemos que desprogramarnos para poder entender el México antiguo. Bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional,
el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, estamos de nueva cuenta con ustedes y nos quedamos en algo importante, Manuel. ¿Qué más quieres agregar, por favor? Sí, cómo no. Hay varias formas de entender la historia. Una forma, digamos, de forma muy radical, podemos decir que una forma es entenderla a partir de parámetros occidentales. Uh-huh. Esto es, tratar de entender el México antiguo a partir de los conocimientos que tenemos actualmente. Por ejemplo, a partir de la idea de Dios, a partir de todo lo que nosotros tenemos aprendido. Por ejemplo, puedo decir la idea de Dios, la idea de la guerra, la idea de que había un trueque en el México antiguo, de la idea de todo lo que nosotros hemos aprendido, el lenguaje, o sea que la idea de que la cultura occidental, como nosotros estamos educados, es superior a la cultura ancestral, esa idea, la idea de que, por ejemplo, la idea de que nuestro lenguaje escrito es superior a la forma de escribir de nuestros primeros padres, y en general que todo lo que nosotros vivimos es mejor que la cultura ancestral. Esa es una y consecuentemente que nuestros pueblos originarios de México pues eran salvajes, uh-huh, que pues eran adoradores del demonio, ¿no? Porque pues hay un culto, bueno, no un culto, sino una veneración al símbolo de la serpiente, y entonces, bueno, y eso digamos es lo más extremo. Pero en la medida en que nosotros nos alejamos de esos valores occidentales, tenemos la oportunidad de conocer mejor nuestra cultura ancestral. Esa es la visión que quiero compartir con todo nuestro auditorio. Y en el otro extremo del conocimiento, tenemos una forma de entender la historia ancestral entendiendo que no podemos nosotros comprenderla a partir de sus valores occidentales. Tenemos que abandonarlos para poder entender a la cultura antigua de México. O sea, tenemos que abandonar la idea de Dios, tenemos que abandonar la idea de que nuestra cultura es mejor que la cultura anterior, de lo que nos han enseñado que es mejor tener el español que nuestros idiomas ancestrales, que nuestra escritura es mejor.
O sea, todo eso lo tenemos que abandonar para poder entender nuestra cultura ancestral. Entonces, y en esos dos extremos estamos todos estamos en esos dos extremos. Y pues esas serían las dos formas principales de entendimiento, Enrique, en mi visión. ¿Cómo se distorsiona el entendimiento de la historia? Esa pregunta es muy importante, porque la distorsión empieza desde la llegada de los invasores, porque digamos hay que entender que nosotros tenemos primero tenemos una independencia política. O sea, nosotros obtuvimos una independencia política como nos lo han enseñado en la escuela, porque cuando llegaron los españoles, pues tuvimos un sometimiento político y cultural a la corona española. Y después de que se consumó la guerra de independencia en México, entonces logramos una independencia política. Uh-huh. Pero continuó el sometimiento cultural. Entonces, ese sometimiento cultural, muchas personas lo conciben como un etnocidio. Eso es un concepto, no únicamente es un genocidio, sino que también es un etnocidio. Esto es una destrucción cultural. ¿Y cómo se produjo esta destrucción cultural? Pues lo vemos a la vista, tratando de ocultar toda nuestra sabiduría ancestral. Y nosotros podemos ver cómo casi todos los templos católicos están sobre ruinas arqueológicas, sobre ruinas prehispánicas. Y pues ahí tenemos pues a la Catedral Metropolitana y toda la construcción colonial sobre los cimientos Uh-huh. del Templo Mayor, ¿no? Que están, o sea que la función es ocultar la arquitectura prehispánica. O sea, sabemos que el Templo Mayor estaba pues construido sobre todo para venerar símbolos prehispánicos, y pues entonces tiene la función de ocultar esa arquitectura prehispánica, pues para que en su lugar se venere símbolos cristianos. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la Basílica de Guadalupe, ¿no? Sabemos que ahí había una ermita dirigida a Tonantzin, y que todas las peregrinaciones que ahora vemos a favor de la Virgen de Guadalupe, pues eran peregrinaciones que llegaban para venerar a Tonantzin, para visitar a nuestra madrecita, porque Tonantzin significa eso, nuestra madre, madre de todos los mexicanos. Entonces, esas peregrinaciones llegaban a venerar a Tonantzin. Y pues resulta que como ahora está la Basílica de Guadalupe, pues ahora pues todo eso está orientado a venerar precisamente a la Virgen de Guadalupe.
Y si vemos también, por ejemplo, la pirámide de Cholula es también otro ejemplo. Está la pirámide más grande me parece que del mundo. Me parece que la pirámide de Cholula es más grande que incluso las pirámides egipcias. Y entonces esa pirámide está disimulada por árboles. Y sobre la pirámide de Cholula está un templo cristiano. Entonces, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que todos esos templos impiden que vayamos nosotros a recordar a nuestros primeros símbolos. Ajá. Entonces, pues eso hay un conocimiento oculto. Entonces es una distorsión a nuestros símbolos originales. Otra situación es que todo trata de ocultarse. Sí, claro. O sea, el español está sobre nuestras lenguas originarias, sobre el náhuatl. Entonces, al imponerse el español sobre nuestras lenguas originarias, provoca que se vayan extinguiendo nuestras lenguas. O sea, si nosotros vemos cuántos nahuatparlantes o nahuatlatos había antes de la invasión, y vemos cuántos nahuatparlantes o nahuatlatos hay ahora, pues vemos que hay un declive muy importante. Y esto tiene que ver muchas veces con la parte económica, porque para poder subsistir, para poder sobrevivir en este nuevo mundo que nos fue impuesto, pues se necesita hablar español, porque eso es lo que da una supervivencia mejor. Y esto fue así desde el principio. Para lograr una vida mejor, pues las mujeres tenían que dar descendencia mestiza, de españoles, o sea, tenía para poder salvarse de una vida precaria, pues tenían que ser madres de mestizos, tenían que hablar español, tenían que bautizarse, tenían que recibir nombres bíblicos. Entonces todo ese es un proceso de ocultamiento de nuestra cultura, Enrique. Ok. Y voy a dejar dos preguntas al aire para que me hagas favor. Me estás hablando de nombres mestizos, apellidos. Cada uno tiene apellidos. ¿Qué hay de cierto, para que la gente lo vea, que nuestros apellidos son de esclavos? Uno. Y lo que decías del castellano, es cierto. Si no hablas castellano, no eres bien visto, como bien lo dices. Y si hablas náhuatl, te relegan. Y hay lugares donde no saben hablar español o castellano, y además hablan náhuatl, pero no tienen esa facilidad de ir a otros lados, porque los van a relegar, no les van a hacer caso, no los van a entender. Entonces, en alguna manera, los hacen menos, ¿no? Bueno, Manuel, vamos a una pausa y enseguida regresamos, ¿sale? Sí, muy bien. Muchas gracias. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas,
obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bien, estamos de nueva cuenta. Estamos platicando ahorita, Manuel y yo. Tú dices algo muy importante, Manuel, de la serpiente. Lo veían, porque dado el catolicismo, la serpiente es la que le dio la manzana a Eva, ¿no? Entonces es la maldad. Esa es en la versión de ellos. Pero en la versión de nosotros, ¿qué viene siendo la serpiente? En pluma. Incluso aquí la puedes encontrar. Aquí está. Y esto que ven aquí, eso lo hizo un fraile, más no del pueblo mexica. Y aquí está. ¿Qué significa? De aquí podemos sacarlo. Está. ¿Quién es? Sí, esa es una pregunta bien importante. Mira, cuando llegaron ¿Y esto quién lo hizo? Y no tiene nada que ver esto con eso. Exactamente. Mira, la serpiente en nuestro pueblo prehispánico era el símbolo de la sabiduría. Uh-huh. Sí, teníamos un símbolo de la sabiduría. Entonces, pero primero quiero, primero no sé si te parezca bien que hablemos del concepto de Dios, porque eso es muy importante. Porque es muy importante. O sea, muchas personas hablan del dios Quetzalcóatl, o hablan de los dioses en el... Yo creo que eso es muy bueno, hablan de los dioses. Hablan de los dioses. Pero cuando ya hablan de los dioses, están poniendo algo en la mente de nosotros que no lo teníamos. Exactamente. Entonces, adelante, es muy interesante. Es lo que digo, que para entender la historia antigua de México tenemos que desprogramarnos. Y tenemos que abandonar la idea de Dios para poder entenderlo, porque los historiadores, muchos historiadores nos hablan, y muchos libros, muchísimos libros, nos hablan de dioses.
pero tenemos que entender que en el México antiguo no había dioses. Bueno, no conocemos ese concepto. Ese concepto. ¿No? Porque ese es un concepto europeo. Nosotros no lo conocíamos. Exactamente, ese concepto pues es de las religiones abrámicas, que, o sea, básicamente pues son los musulmanes, son los cristianos, y es el pueblo judío quien tiene el concepto de Dios, y ese concepto de Dios significa el creador. En esa concepción es el creador, el que por su voluntad se mueve todo y que se explica todo a través de Dios. Esa es la idea, pero en México, en el México antiguo no teníamos ese concepto. No había, entonces no podemos hablar de dioses, y sin embargo es algo además totalmente inconveniente, porque cuando los europeos hablan de un Dios único y verdadero, o sea, si ese Dios es único y verdadero, entonces hay que destruir a todos los demás dioses, ¿no? Porque como ese es el único y verdadero, entonces todos los demás son dioses falsos y hay que destruirlos. Entonces, cuando nosotros hablamos de dioses, en su visión estamos justificando la destrucción de las pirámides, la destrucción de las imágenes. Pero si nosotros sostenemos que no eran dioses, sino que eran símbolos, eran símbolos, entonces pues ya no hay razón para destruirlos, ¿no? Por eso, por ejemplo, se destruyó lo que la llamaban la ermita de Tonantzin, en el cerro del Tepeyac. Por eso se destruyó. Por eso se destruyó el centro ceremonial de Ecatl-Quetzalcóatl, que estaba en el observatorio del castillo de Chapultepec, lo que ahora es el Alcázar. Tú lo conoces bien, Enrique. Ahí estaba centro ceremonial de Ecatl-Quetzalcóatl. Ecatl-Quetzalcóatl, sí, Ecatl, que es el señor del viento. Y es redondo. Exactamente, que me dicen los custodios del castillo de Chapultepec que ese centro ceremonial que estaba ahí era muy parecido al centro ceremonial que está actualmente en la estación del Metro Pino Suárez, también redondo. Sí, también redondo. También sí, redondo. Claro. Ajá. Entonces, luego ahí se construyó una ermita San Miguel, y ahora está el observatorio del castillo de Chapultepec, que está muy bonito, pero también que oculta lo que había ahí. O sea, oculta esa veneración que se daba a Ecatl-Quetzalcóatl. Claro. Lo mismo sucede con el centro ceremonial a Tonantzin, en el cerro del Tepeyac, el centro ceremonial en el Zócalo de la Ciudad de México, en el templo mayor, y así podemos en la pirámide de Cholula también. Ese es un ejemplo. Bueno, ahí me pregunto por qué no lo han descubierto. ¿Por qué? Sí, porque la verdad es que para poner cada cosa en su lugar, pues hay la tecnología para que pudiera colocarse ese templo cristiano abajo, y para que los pueblos originarios puedan llevar incienso, puedan llevar flores, a la cúspide de la pirámide.
¿no? Claro. Entonces, que así debería de ser, ¿no? sí, porque tiene que haber una tolerancia, Sí. porque así como pues debe de haber respeto al culto cristiano y a todas sus imágenes, pues igualmente tiene que haber el respeto a las imágenes del pueblo prehispánico, recíprocamente. Entonces, pues esa es la situación. Que tenías por ahí otras preguntas, pero bueno, lo de los dioses, estábamos hablando de, eso. de los dioses. Entonces, cuando ellos llegaron y vieron que aquí se veneraba a la serpiente, y específicamente a Quetzalcóatl, pues entonces... Bueno, yo te voy a dar mi concepto de ellos, porque ellos estaban acostumbrados a venerar a cosas. Yo también soy católico, apostólico y remono, pero a lo que voy es de, si tú vas a una iglesia, ves ahí la Virgen de quién sabe acá, la Virgen de por acá, la Virgen de por acá, y ya están venerando algo. Yo creo que ese concepto lo traían desde antes, y lógico, cuando vieron a Quetzalcóatl pensaron que era maligno porque estaban acostumbrados ellos a venerar y no a interpretar. Esa es la gran diferencia, porque para nuestro pueblo mexica interpretaban lo que estaba ahí, no era lo que para ellos representaba. Para que lo representara la Virgen X, ¿no? No quiero meterme con eso porque son cerca de 500 vírgenes. No vamos a acabar el programa hablando de cada virgen y vamos a tener que tener un mes aquí hablando de cada virgen y qué veneraba y qué representaba. Ellos veneraban y para nosotros representaba nada más. No se veneraba, sino representaba. Entonces, habremos que hacer un programa especial que quiera decir que cada cosa, y qué es lo que para ellos era, y no como algo que trajeron los españoles. ¿Sí me explicó, Manuel? Sí, totalmente. Ayúdame. Por ejemplo, Quetzalcóatl es el símbolo de... Bueno, tiene dos traducciones. Una traducción literal, que significa serpiente emplumada, ¿no? Quetzal, que es esa ave maravillosa de plumas hermosas, y Coat, que significa serpiente. Entonces, literalmente significa serpiente con plumas, pero simbólicamente significa hermosa sabiduría. O sea, Coat, que significa sabiduría, y Quetzal, que es la belleza del plumaje. Entonces, ¿por qué significaba la sabiduría? O sea, y esto ya es una interpretación mía. Porque si tú ves la serpiente, una serpiente tiene una mirada fija. O sea, una mirada así que parece que tiene una concentración absoluta y tiene una mirada penetrante, como si te estuviera hipnotizando, ¿no? O sea, tiene una mirada fija que da una concentración tremenda. Y hay muchas serpientes que tienen una lengua bifurcada. Tiene dos puntas. Ajá. Entonces, esas dos puntas seguramente está asociado a la dualidad. Hombre-mujer. Ajá. Bueno, es que la dualidad para los antiguos mexicanos era la explicación de todas las cosas. Entonces, ¿qué debe de ser? De todas las cosas. La dualidad, por ejemplo, el día y la noche. O sea, los dos extremos, esa batalla permanente entre el día y la noche, lo malo y lo bueno, explica muchísimas cosas. Sí. Y explica todas las escalas de grises. ¿Por qué el atardecer? ¿Por qué la luz con todas sus en todas sus facetas, ¿no?
es una lucha constante entre la luz y la oscuridad, y eso explica todo. O sea, el hombre y la mujer también son dos situaciones diferentes, pero que al mismo tiempo se complementan. Y eso explica también el origen de las nuevas vidas, de la nueva vida. Entonces, para ellos, la explicación de todas las cosas estaba en la dualidad. Y de ahí viene, por ejemplo, el nombre de Ometeotl, que significa dos, que es la dualidad, y Teotl, que que muchos diccionarios lo traducen como Dios, pero en realidad significa energía. Bueno, muchos nahuatlatos lo traducen como energía. Yo lo interpreto como lo que trasciende. Esa es mi interpretación de Teot. ¿Y sabes por qué, Enrique? Porque a muchas personas les dan, cuando fallecen, cuando son finados, les dan el nombre de Teot. Sí, les dicen, por ejemplo, Juan Teot, Pedro Teot. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, dirán Enrique Teot. No, pero no empujen. Ajá. Sí, no empujen, ¿verdad? Ahorita no. Ajá. Entonces, pues, es lo que trasciende. Por ejemplo, en el caso de Quetzalcóatl, pues se sostiene por muchos historiadores que realmente existió y que no había uno, que había muchos, que eran personas muy sabias. Entonces, muchos símbolos en realidad fueron personas que sí existieron, Enrique, que sí existieron. Por ejemplo, y el proceso es muy interesante. Por ejemplo, me acuerdo mucho también que en un mercado nosotros hablamos de un señor que vendía fresas, pero no lo conocíamos por su nombre. Es más, no sabemos cómo se llama. Todos lo conocíamos como el señor de las fresas. ¿Por qué? Porque él cultivaba fresas en un invernadero y por años él vendía fresas en el mercado. Entonces nosotros lo conocíamos como el señor de las fresas. Entonces, si estuviéramos nosotros en el tiempo prehispánico, y ese señor ya falleció, ya trascendió, entonces ya se volvió un teotl. ¿Ya viste? Sí. Se volvió un teotl. Entonces, el poder de ese teotl era la creación de fresas. Y entonces, pues antes no había fotografías. Entonces, ¿qué es lo que hacían para recordar a ese señor? Pues le creaban una imagen. Y seguramente pues le ponían fresas, el señor relacionado con los cultivos, y con el tiempo esa imagen se va transformando para asignarle un poder creador de fresas. Y así es como se van creando los símbolos en el México antiguo. Pero creo que tenemos que irnos a un corte. Sí, vamos a irnos a un corte y enseguida regresamos. ¿Sabías que la lengua náhuatl dio origen a varias palabras que usamos cotidianamente como aguacate, ajolote y pozole? Es por ello que la Universidad Tepantlato invita a todo el público que nos esté viendo a nuestro curso gratuito de lengua náhuatl. No importa si no conozco nada de la lengua o si tengo nociones básicas. No importa, eres bienvenido. No pierdas tiempo e inscríbete. Es completamente gratis. Así es
es gratis. Tenemos nuestro próximo inicio el 4 de febrero y este curso terminaría el 24 de junio, teniendo 2 horarios dependiendo el nivel en el que tú requieras. No pierdas más tiempo. Visítanos en Avenida Baja California número 157, Colonia Roma Sur, a 3 minutos del Metro Chilpancingo. O bien, comunícate en el siguiente número. Conoce, aprende y reencuéntrate con tus raíces mexicanas. Bien, estamos de regreso. Manuel, entonces quisiera, ¿a qué te refieres como energía? No son Dios. Entonces tú dices que es una energía. ¿A qué quiero tomar esa base? ¿Y qué sería para que todo el mundo lo entienda? ¿A qué te refieres? Sí, por ejemplo, Écatl es el señor del viento. Uh-huh. Entonces tiene que ver con esa energía, con la energía el viento. del viento, sí. Quetzalcóatl, pues ya vimos que simbólicamente significa hermosa sabiduría. Entonces esa energía tiene que ver con la sabiduría profunda. Y pues tenemos muchos ejemplos. Tlaloc pues está asociado a la lluvia, que también es esa energía, que por cierto quiero recordar que cuando Tlaloc fue movido del lugar donde fue encontrado al Museo de Antropología, yo me acuerdo mucho que yo vi esa imagen de niño y vi cuando Tlaloc estaba pasando por enfrente de la Catedral Metropolitana, uh-huh, pero en una tempestad, con una lluvia, así que pues muy significada, como rindiendo honor al movimiento de esa escultura. Sí, me acuerdo mucho que era un camión con muchísimas llantas. Sí. Y que precisamente es esa energía, Tonantzin, que significa nuestra madre, la madre de todos los mexicanos. Tonantzin es la energía de la fertilidad. Ajá. Coyoxautli, que es una mujer desmembrada, significa la energía de la transformación. Y así podemos ir explicando mucho de los símbolos, Enrique. Es que es increíble todo lo que tenemos y hay que darle a conocer. Sí. Porque si no, se va a quedar ahí. A ver, entonces, no es la Cuauhtémoc. Entonces, ¿cómo dijiste que se le conoce también? ¿Coyo? La Coyoxautli. ¿Coyo? Coyoxautli. ¿Coyo? Coyoxautli, sí. Coyo. Que es Coyoxautli, que estaba en la imagen, no me acuerdo si era de una moneda, ¿te acuerdas de las monedas no me acuerdo si eran de 50 pesos o de 50 centavos? Estaba ahí la Coyoxautli. Uh-huh. Bueno. Sí. Así es. Entonces, pues tenemos muchos símbolos y eso es lo que significa en realidad la palabra teot, que es trascendencia o energía, Enrique. Sí. Bien, ahí vamos. ¿Qué podemos hacer para conocer mejor nuestro origen? Bueno, mi sugerencia es que abandonemos, que tenemos, para entenderlo, hay que abandonar nuestros parámetros occidentales. Cuando nos hablan, por ejemplo, cuando nos hablan de que son dioses, fíjate, esa palabra tiene dos funciones, esa palabra Dios. Cuando dicen que Quetzalcóatl fue un dios, pues tiene la función, esa palabra primero nos da una aproximación a lo que es Quetzalcóatl, ¿no? En el sentido de que
era muy apreciado y venerado Quetzalcóatl. Ujú. ¿Sí? Eso es una aproximación. Pero también es una palabra que nos impide el conocimiento profundo de Quetzalcóatl, porque nos da la idea de que se parece mucho a un dios de las religiones abrámicas, cuando eso no es correcto. Y te voy a dar un ejemplo muy grotesco. Ujú. O sea, ese también es un ejercicio de ver las cosas al revés. Ujú. Imagínate que nosotros llegáramos, o los pueblos prehispánicos llegaran a conquistar Europa, y llegaran a Italia, y entonces se encontraran con un alimento totalmente extraño, que se encontraran con una pizza, ¿no? Ujú. Y entonces dijeran, y entonces preguntaron, oye, ¿qué alimento es este? O sea, ¿no? ¿Qué Está muy alimento rico. es? Que está tan rico, que está, dice, no, pues, imagínate que dijéramos que es un sope italiano. Imagínate. Ujú. O sea, usamos una palabra, digamos, mexicana para identificar a lo que ahora conocemos como una pizza. Es un sope italiano, ¿no? Entonces, esa palabra, ¿qué función tiene? Nos acerca a ese alimento, porque decimos, bueno, es un alimento redondo que tiene muchos ingredientes encima, que se come con la mano, y que está muy rico, ¿no? Entonces, eso, la palabra sope nos acerca al conocimiento de una pizza. Ujú. Pero cuando nos quedamos ahí, nos impide el conocimiento profundo de la pizza. Claro. O sea, porque nos quedamos con la idea de que está hecho de maíz, o sea, es una distorsión. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, nos dicen que es un dios, es la misma distorsión. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es Quetzalcóatl? ¿Qué es Huitzilopochtli? ¿Qué es Tonantzin? Entonces, lo correcto es decir, es un teotl. Ese es. O sea, también cuando, por ejemplo, cuando nos referimos a las tortillas, ¿no? Sí, trasciende. Cuando ellos se refieren a las tortillas, dicen tortilla. Pero, ¿cuál es la palabra inicial? La palabra original de tortilla. La palabra inicial de tortilla es tlaxcali. Entonces, cuando le decimos tortilla, estamos hablando de una torta diminuta, ¿no? Que se come. Ajá. Entonces, la palabra tortilla nos acerca a ese alimento para su comprensión, pero también nos impide una comprensión profunda del alimento. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto de ese producto alimenticio que no hay en Europa? El concepto correcto es tlaxcali. No es tortilla, porque no es una torta pequeña. O sea, una torta pequeña pues es otra cosa. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el papel amate. El papel amate. En un principio, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto donde se puede escribir? Cuando le dicen, es un pergamino. Ujú. Es un pergamino. También nos acerca la idea que es una clase de papel donde se puede escribir. Pero si nos quedamos en el concepto de pergamino, no tenemos conocimiento profundo de lo que es el papel amate. Ajá. Entonces, eso sucede con muchas palabras,
con muchas palabras. Entonces, entonces por eso hablo de desprogramarnos. Cuando algo nos haga mucho sentido, cuidado, porque a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de un gran espíritu creador de todo el universo, ¿no? Y entonces nos hace mucho sentido, nos hace mucho sentido por nuestra educación. Ujú. Por nuestra educación, dice, sí, cómo no, es el creador del universo. O sea, sí, porque nos hace clic con lo que nosotros aprendimos. Pero Bueno, cuando nos hace mucho clic, necesitamos tener cuidado. Porque seguramente no es lo que están diciendo. no, o sea, no es lo que no Sí, corresponde. porque nos programaron durante 500 años. Así es. Sí, estoy de acuerdo, es muy difícil eso. Fíjate que me llegó se le iba a mandar a nuestra responsable de la cabina, a nuestra ingeniera en sistemas, y ya no se lo mandé, pero te voy a dar algo que, que te va a dar mucha risa, y está padre, deja ver si lo traigo aquí. Si no lo traigo, pues una disculpa. Así está. Si quieres leer esto, y léelo primero y lo comentamos. Sí. Sí, entiendo esto. ¿Quieres que lo comentemos? Sí, rápidamente. A lo que voy es que es un meme por lo que está pasando en otras partes del mundo, pero a lo que yo voy, ¿por qué no tantos años, 500 años, y dice, déjate de gilipolleces, Moctezuma, sabemos que eres narcotraficante, entréganos el oro? Es como si ahorita lo que está pasando, Sí, pero a lo que voy es que siempre ha sido, cuando vienen por algo, siempre, toda la vida, pero voy a esto. Imagínate eso, ahora imagínate en el cerebro, tantos años que nos han metido, 500 años, no es fácil la desprogramación. Sí, mira, es que la cultura, esa es otra situación, la cultura occidental tiene mucho la idea del imperio, Sí. la idea de la dominación y la idea de que de obtener los recursos naturales de los países en favor del país dominante. Es que eso es totalmente europeo, la dominación. Y recuerdo mucho que Aristóteles fue uno de los maestros de los grandes conquistadores del mundo. De Alejandro Magno. Ajá, que fue hijo del rey de Macedonia. Así es. Entonces él lo enseñó y le enseñó grandes conquistas, etc. O sea, tan es así que él realizó uno de los más grandes imperios de la antigüedad, ¿no? Uh-huh. Y esa referencia del imperio, también la tuvo el capitán Malinche. Uh-huh. Digo, yo no le digo Cortés porque de Cortés pues, no tuvo nada. O sea, entonces yo le digo el capitán Malinche. Y eso, entonces nosotros, y ahora, y en la historia de México nos dicen que en realidad no nos invadieron los ibéricos, sino que fueron los propios pueblos quienes estaban en contra de los mexicas y que fueron quienes ellos realmente hicieron la conquista y que ellos deberían de sentirse los conquistadores, que es un discurso digamos hispanista, es un discurso hispanista y en realidad pues yo preguntaría, oye, estos pueblos, como por ejemplo
nuestros hermanos de Tlaxcala, oye, ¿tú hablas español? O sea, los tlaxcaltecas hablan español. Los tlaxcaltecas veneran a las vírgenes, a los santos, van a los templos cristianos. Bueno, entonces, entonces eso ahora, también los usaron como fuerza humana para beneficio de los colonizadores. O sea, entonces, eso nos explica que en realidad, también fueron sometidos. O sea, todos. Y tenemos aquí dos situaciones: que nosotros hemos conseguido la independencia política, pero nos falta una independencia cultural, Enrique. Sí, yo creo que por algo es la educación, para que poder sobrevivir un pueblo y ser independiente de muchas cosas, porque nos han metido muchas cosas, que Europa, si no piensas con todas las corrientes europeas, estás atrasado, y esto y lo otro. Y ahora se ha visto que nosotros todavía tenemos que venerar a nuestra madre tierra, pedirle permiso por tanto mal que le hemos hecho, y seguimos haciendo. Todos esos conceptos se han perdido, se han burlado de toda esta gente. Tú vas a otros pueblos asiáticos y ellos siguen haciendo eso. Hay que venerar a la madre tierra, hay que cuidarla, porque es la que nos da de comer, nos da oxígeno, todo. Pero ellos, su plan europeo es otra cosa. Entonces, y lo siguen haciendo. Por eso es tan importante recobrar del pueblo, no solamente del pueblo mexica. Yo aquí sí me quiero desligar de que no solamente del pueblo mexica, sino mixtecos, zapotecos, todo lo que tenemos, los yaquis, o sea, todos ellos tienen un concepto muy, muy parecido de la tierra, venerarla, cuidarla. Y eso no lo hace ningún país europeo. Al contrario, han hecho y deshecho. Pero si tú vas a Alaska, todavía en Asia, pueblos antiguos siguen con ese concepto. Incluso en el mismo ruso, hay los pueblos que hay, porque Rusia es grandísimo, pero hay todavía pueblos así que tienen esos conceptos y que están ahí y que son vigentes porque nos dan de comer. Pero esto es brevemente. Yo te quiero pedir un favor, ya para despedirnos, que me prometas hacer otro programa más intenso y vamos a tocar temas que ahorita empezamos, es un empiezo. Vamos a ir tocando temas cada día más fuertes para que la gente sepa de lo que estamos haciendo. Ese es el primer paso, ¿te parece, sí, Manuel? Yo concluyo diciendo que la cultura prehispánica, sin dudar a equivocarme, es la salvación del mundo. Sí, yo también lo creo así. Ahora hay que decirles que nos crean. Sí, pero podemos decir por qué, o sea, podemos decir por qué. Sí, claro, pero pero falta mucho por darles y que te lo crean, porque es un concepto que está muy, muy mal hecho y no es fácil quitarlo. Bueno, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta luego. Pase usted buena tarde y sobre todo sea feliz.